Una buena noche tengan todos, Ecuador entero, bienvenidos. Soy Ruth del Salto, para mí es un verdadero placer estar aquí en mi país, dándoles la bienvenida a que nos sigan a este Ecuador Debate 2021. Esta es una iniciativa inédita organizada por el Consejo Nacional Electoral, precisamente para promover ese voto informado de la ciudadanía en los comicios generales que van a realizarse en el país el próximo 7 de febrero. Estoy aquí con mi compañero, colega y amigo Andrés Jumbliot, que me acompaña esta noche. Andrés. Gracias, Ruth, un placer. Ecuatorianos, ecuatorianas, gracias a ustedes por acompañarnos en este debate, Ecuador Debate 2021, en donde conoceremos a fondo, con la claridad que esperamos de cada uno de los candidatos, sus propuestas, sus ejes programáticos, propuestas de campaña para llegar a la presidencia de la República del Ecuador. Así es, Ecuador Debate 2021 es el resultado de un trabajo que ha sido arduo, ha sido conjunto del Consejo Nacional Electoral, el Instituto Nacional Demócrata y la Red Internacional del Debate. Este esfuerzo, como lo digo, ha sido en el área colectiva, estuvo presente en toda esta organización del debate, la concurrencia también de múltiples ideas se expresa en la imagen, una imagen que quiero ponerla a toda pantalla, con todo el color que la caracteriza. Esta es la chacana, representa a este Ecuador diverso, este Ecuador mestizo en su cultura, en su geografía, en su diversidad, en su hispanidad. Hacemos también un especial y sentido agradecimiento a Rosalía Arteaga, Simón Espinosa, Francisco Rocha, César Ricaurte y Grace Jaramillo, quienes integran el Comité Nacional de Debates, instancia que asesoró al Consejo Nacional Electoral en la preparación de este inédito encuentro. Y esta noche, aquí están en pantalla parte de los 16 presidenciables que nos van a exponer a los ecuatorianos y a las ecuatorianas sus propuestas. Para ello, hemos desarrollado una mecánica que garantiza igualdad, equidad de participación, al mismo tiempo que permite un diálogo que sea fluido, que sea ameno. Vamos a conocer las reglas que rigen esta noche de debate. Ecuador Debate 2021 es transmitido en directo, gratuitamente y de manera obligatoria a través de todos los medios de comunicación televisivos, radiales y digitales vía streaming del país con el apoyo del lenguaje de señas. Antes y después del debate presidencial deberá suspenderse la propaganda electoral y gubernamental. En cada jornada los candidatos serán ubicados en su respectivo espacio. En caso de ausencia injustificada de los candidatos, se dejará un lugar vacío en el espacio que le correspondía, conforme en el sorteo. El tiempo del candidato ausente no será utilizado por otro candidato. Aquel que por enfermedad comprobada imposibilite su presencia, contará con medios alternativos que faciliten su participación. El debate arranca con una reseña de cada candidato. Los moderadores han sido seleccionados en base a su trayectoria y experiencia profesional y están empapados del plan de gestión de cada candidato. Por cada eje temático existen 16 preguntas. Cada grupo de preguntas será colocado en una ánfora, 4 en total, diferenciadas a su vez con 4 colores. El moderador sacará una pregunta al azar para cada candidato. El moderador leerá la pregunta y el candidato tendrá 2 minutos para contestar. Inmediatamente el moderador dará paso a una repregunta. El candidato tendrá 1 minuto para responder. Como cierre del bloque, el moderador propiciará un breve debate entre los candidatos, donde cuentan con 1 minuto adicional. Esta dinámica se repetirá con los otros 7 candidatos. En el segundo bloque se repite exactamente la misma dinámica. En la segunda jornada, ambos grupos se manejarán dentro de la dinámica anterior, con la diferencia de que el grupo B iniciaría el debate y el grupo A lo terminaría. Las y los candidatos deberán observar buenas prácticas basadas en el respeto y la tolerancia, libres de agresiones, discusiones y opiniones que atenten contra la dignidad de los contrarios. Un debate con contenidos claros, didácticos y fundamentados. Nos acompañan a esa hora 8 candidatos. Ellos conforman lo que es el primer grupo en este debate. El orden de participación se ha definido mediante un sorteo público. Todos los candidatos deberán desarrollar una pregunta que ha sido escogida al azar de esta ánfora que ustedes ven en pantalla. Ahí hay un total de
64 preguntas vamos a tener sobre las 4 temáticas que se van a abordar en estas 2 noches de debates. Es decir, ahora vamos a tener 16 en una primera ronda que comprenden a una temática. Todas ellas, las preguntas han sido elaboradas por un Comité Nacional de Debates Electorales, han sido cerradas en un sobre individual, cada una de ellas con la presencia de un notario público. Cada grupo de preguntas está identificada con un color distinto. Vamos a proceder entonces a abrir estos sobres para expresar inmediatamente el contenido de cada pregunta que va a ser sacada al azar. Andrés. Es así. Para empezar con nuestro primer eje temático, que es el empleo y la economía, como lo sabemos, lo hemos dicho. Están el sobre con las preguntas y las ponemos en el ánfora. Y ahí vamos a, con unos cuantos segundos, a escoger una de las preguntas para empezar en este momento con el candidato Guillermo Lasso. Complicado. Está bien sellado. Sí. Candidato Lasso, una de las formas de obtener recursos de manera directa constituyen los impuestos con los que el Estado grava a los ciudadanos. ¿Qué haría usted con el impuesto del valor agregado IVA, el impuesto a los consumos especiales ICE y con la base imponible de declaración del impuesto a la renta, tomando en cuenta que esta es la principal fuente de financiamiento para la política social y la inversión pública? Sus 2 minutos, candidato Lasso. Ecuatorianos, muy buenas noches. Una buena economía es como un avión que tiene 2 motores para volar muy alto, para poder crecer, para generar inversión, para crear empleo, para facilitar el emprendimiento y generar ingresos para la familia ecuatoriana. El un motor simboliza la economía privada, de la cual hablaré más adelante. El otro motor simboliza la economía pública, la economía del Estado. Ese motor está averiado. ¿Por qué? Primero, porque no tiene liquidez. Está atrasado en el pago de sueldos y salarios, sus obligaciones con la seguridad social y con los GATS. En segundo lugar, está sobreendeudado. La deuda es un peso muy grande en su economía. En tercer lugar, es ineficiente. En cuarto lugar, está cooptado por la corrupción. Y esto es consecuencia de la mala administración de los últimos 14 años en el Ecuador. Por lo tanto, ese Estado tiene que cambiar. En primer lugar, no hay que subir impuestos. Todo lo contrario, hay que bajar determinados impuestos como el impuesto a la salida de divisas. Hay que aumentar la producción petrolera. Hay que ser más eficiente en el uso de la energía eléctrica. Hay que aprovechar los minerales que tiene el Ecuador respetando el medio ambiente. Y además, ese Estado tiene más de 400 empresas públicas, todas deficitarias y mal administradas en su gran mayoría. Por eso necesitamos un gobierno del cambio. Alguien que tenga capacidad y experiencia para cambiar esta situación, que permita promover inversión, crear empleo, facilitar el emprendimiento para las mujeres, para los jóvenes ecuatorianos. Por eso, queridos amigos, yo te pido el voto, para que votes por el gobierno del cambio, que tiene capacidad y experiencia para cambiar. Candidato Lasso, muchas gracias por su respuesta. Nuestro segundo participante es César Montúfar, candidato en el Ánfora. Ya está la siguiente pregunta que va a ser elaborada para usted. Voy a proceder también a dar vuelta como lo hizo Andrés, un poco mejor quizás, y a sacar la pregunta que ha sido escogida al azar. Candidato Montúfar, Ecuador firmó en el 2020 una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional para obtener un préstamo por 6.500 millones de dólares. Esto supone adoptar ciertas medidas. Una de ellas justamente es incrementar ingresos, reducir gastos por un total de 5 puntos porcentuales del PIB. ¿Va a respetar usted el acuerdo del país con el FMI, tomando en cuenta que se prevé que los desembolsos van a continuar realizándose en el 2021 y también en el 2022? Muy buenas noches, un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas dentro y fuera del país.
Mi gobierno será un gobierno que fortificará las relaciones con los organismos multilaterales. Tendremos una visión y una vocación que nos va a permitir acrecentar y profundizar el que nuevos créditos puedan venir al Ecuador. Por mi parte, en nuestro gobierno vamos a mantener y respetar ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin lesiones a nuestra soberanía. Y vamos además a renegociar algunas condiciones de ese acuerdo con el que no estamos totalmente conformes. En primer lugar, no vamos ni a subir ni a bajar el IVA. Lo vamos a mantener como está. Quizá vamos a analizar algunas de las exenciones. La lista de exenciones puede ser revisada. Vamos a realizar una reforma tributaria que sin subir impuestos e incentivando la producción, incentivando a las empresas, generando mecanismos de incentivos para que se desarrollen energías limpias, permita manejar de mejor manera la recaudación tributaria. Vamos a generar una plataforma que nos va a permitir evaluar y controlar la evasión y la elusión tributaria. Solamente si miramos la lista de los candidatos presidenciales vamos a ver cómo muchos de ellos no pagan impuestos. Por lo tanto, vamos a mejorar la recaudación sobre la base de cobrar los impuestos sin subirlos. Y vamos también a establecer un impuesto al patrimonio. Los ricos, los millonarios tienen que pagar más. No se puede mentirle al país de decir que no se va a cobrar impuestos. Sobre una base razonable de más de $1 millón, pero en el Ecuador tenemos que consolidar un sistema tributario que sea redistributivo, justo, un sistema tributario que nos permita que el Estado tenga el dinero suficiente para invertir en la obra social, para dar el bono de desarrollo humano, para combatir la desnutrición infantil. Esa es la base sobre la cual vamos a trabajar. Gracias, candidato Montúfar. Le damos la bienvenida a la candidata Jimena Peña con la siguiente pregunta en la misma temática también. Y la pregunta para la candidata Peña es la siguiente. ¿Qué políticas aplicaría para fortalecer la dolarización y disminuir la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana? Sus 2 minutos, candidata. Un fraterno saludo a los ecuatorianos dentro y fuera del país. Existe un consenso nacional en mantener la dolarización, pero vemos con preocupación cómo ciertos candidatos insisten en eliminar el impuesto a la salida de divisas. Los migrantes ecuatorianos mandamos con mucho trabajo nuestra remesa, nuestras familias, manteniendo la dolarización, mientras vemos que algunos quieren seguir sacando dólares de la economía sin importarles que esa medida lo que hace es debilitar la dolarización, el circulante dentro de nuestro país. Por eso vamos a mantener el impuesto a la salida de divisas, porque necesitamos fortalecer y proteger la dolarización. Pero también es importante hablar del empleo. Una de las grandes preocupaciones que tienen los ecuatorianos es que no tienen trabajo. Tenemos más de 1 millón de ecuatorianos que han perdido el empleo. 7 de cada 10 ecuatorianos no saben cómo van a llevar el pan a su mesa porque están sin trabajo. Las mujeres tenemos un 45% de menos probabilidades de acceder a un trabajo adecuado. Y si lo hacemos, ganamos un 16% menos que los hombres haciendo el mismo trabajo. Por eso tenemos una iniciativa denominada también copago de nómina, a través de la cual nos comprometemos a pagar un porcentaje de las plazas nuevas de trabajo que se abran para mujeres, para jóvenes y para personas mayores de 50 años. Esto es fundamental para reactivar nuestra economía. También tenemos un tema de crédito. 9 de cada 10 ecuatorianos ha visto reducido su salario y un 47% de ellos ha tenido que acudir a crédito para pagar sus gastos. Por eso tenemos también, para fortalecer la economía, la dolarización, trabajar con la banca, porque estos ciudadanos han encontrado una banca indolente, usurera, que no ha facilitado en este momento la vida de los ciudadanos, pese a que estamos enfrentando una crisis económica sin precedentes. Ya nos estamos acercando a la mitad de este primer bloque. Nuestro candidato ahora es Gerson Almeida, quien va a responder a la siguiente pregunta. Candidato Almeida. Sobre economía y empleo. La reactivación económica pasa por explotar más yacimientos petroleros y desarrollar la minería legal. ¿Cómo piensa usted parar la minería ilegal, ofrecer alternativas de empleo para quienes la practican y a su vez
conservar la naturaleza al mismo tiempo. Sus 2 minutos, candidato. Hermanos y amigos ecuatorianos, buenas noches. Yo creo que este es el tiempo en el cual el Ecuador debe empezar a repensar su economía si quiere tener una economía saludable, sostenible, con principios de desarrollo económico sostenible y sustentable. Ustedes van a escuchar a lo largo de esta noche palabras tales como modelos de desarrollo, van a escuchar el término reactivación con muchísima referencia a lo anterior. Hemos venido para plantear un modelo nuevo, es decir, un diseño. El Ecuador, por implantar modelos y modelos, está como está. Casi todos los países latinoamericanos han importado modelos de desarrollo. Hoy, si nosotros atendemos tradicionalmente a lo que nos ha traído postración, vamos a obtener los mismos resultados. Estos resultados son los que le tienen al Ecuador así. Si nosotros pensamos en incrementar el desarrollo de la economía a base de mayor explotación petrolera, atendiendo al concepto extractivista, vamos a entender que estamos teniendo un recurso que se va a agotar. Nosotros entendemos que la economía se genera a través del trabajo. Soy pastor y sé que a una persona no se le puede dar una dádiva, no se le puede dar una cantidad de dinero, sino que a esa persona hay que enseñarle a conseguir ese dinero. Y eso, la riqueza en el Ecuador se la va a obtener a través del trabajo. El tren intermodal, la activación económica, no reactivación. La política petrolera tiene que ser consona con el desarrollo sostenible. No queremos otra vez ver derramamientos petroleros, a los artistas internacionales viniendo a ver cómo se nos acaban los recursos y además comprometemos el futuro. Lo que tenemos que hacer es una política responsable y atender a nuevos diseños. El agro que tanto está abandonado, políticas para incentivar a los agricultores. El petróleo es una fuente que debería ser residual, no debería ser la principal, pero por falta de diseño propio estamos viviendo y pagando las consecuencias. Este es el tiempo en el cual el Ecuador puede, el Ecuador debe y el Ecuador tiene que activarse. Gracias, candidato Almeida. Continuamos con el candidato Pedro Freile. Y la siguiente pregunta en la misma temática, desde luego. Candidato Freile, como medida de reactivación económica se han escuchado varias propuestas para bajar las tasas de interés. ¿Cómo se logra eso en una economía de mercado? Amigos, ¿recuerdan ustedes durante este periodo de una pandemia el día en que abrieron la alacena o la refrigeradora y no encontraron nada que comer? Ese día en que sintieron la vergüenza de no poder explicar a sus hijos por qué ese día no iban a comer. Pues es la razón por la que yo estoy aquí. Vengo de la protesta, donde estamos incómodos a la propuesta. Una propuesta que el día de hoy implica romper algunos moldes que nos han convencido de que las cosas funcionan de una manera unidireccional. No debemos usar el petróleo. Sí debemos usar el petróleo. ¿Tenemos que respetar el sistema financiero como existe? No, tenemos que pensar fuera del molde. Es necesario traer bancos medianos de jurisdicciones distintas para que puedan aplicarle la competencia a los bancos locales. ¿Quién no sufrió durante la pandemia una llamada a decirle, paga, paga? No importa que no estés vendiendo, no estés comprando, paga y la llamada además te voy a cobrar. Es necesario que la competencia, una virtuosa cualidad del mercado libre, pueda ayudarnos a regular de otra manera los costos que hoy pagamos. Pero además es indispensable que el Banco Central del Ecuador recupere absoluta independencia, como en las democracias más organizadas, sin la injerencia de los políticos, para que podamos saber que esas virtudes del mercado y la certeza de que un Estado que regula, pero que no influencia políticamente, nos va a permitir a todos tener fuentes nuevas de financiamiento y costos financieros razonables para poder salir adelante con nuestras familias, para poder contratar lo que sí necesitamos y no lo que no podemos con los costos que tenemos hoy día, para poder crear nuevamente fuentes de empleo, para poder tener emprendimiento real, no de la mano ni del regalo del gobierno, porque los candidatos que les ofrezcan que esto viene de préstamos les mienten. Gracias, candidato Freile. Vamos ahora con el candidato Lucio Gutiérrez. Se va a dirigir ahora con su respuesta al país, su pregunta. Señor Gutiérrez, ¿qué incentivos ofrecerá su gobierno para desarrollar actividades económicas que sean compatibles
con los derechos de la naturaleza. Sus 2 minutos, señor Gutiérrez. Muchísimas gracias por esta jornada democrática. Un saludo a todos los ecuatorianos. Patriotas ecuatorianos, es el momento de tomar decisiones realmente radicales, si no el Ecuador no va a cambiar. No sacaremos nada aquí dando ideas, generando cambios, trayendo inversiones productivas que puedan generar empleo, generar nuevamente riqueza. Miren, ecuatorianos, en el año 2004, en mi gobierno, la economía crecía al 8.82%. ¿Y de qué sirvió? Si vino el golpe de Estado y destruyeron a mi querido Ecuador. Conmigo, ecuatorianos, la inversión extranjera era superior a varios países de América Latina. ¿Y de qué sirvió? Hoy estamos en el último lugar. Yo dejé dinero ahorrado, ecuatorianos, y se robaron la plata. Entonces, aquí tenemos que tomar medidas radicales. Si yo soy presidente del Ecuador, ecuatorianos, no voy a ser un presidente florero. Yo voy a tomar decisiones radicales. Yo voy a recuperar, como ya recuperé en mi primer gobierno, la plata que se robaron los banqueros corruptos con el feriado bancario, como dice esta nota de prensa. El presidente Lucio Gutiérrez recuperó dinero de la cartera E, incobrable. Y a los que no querían pagar, les incautamos bienes a 190 deudores morosos, entre ellos intocables, como el hermano del ingeniero León Febres Cordero, y justamente por eso vino el golpe de Estado. En todo caso, nosotros seremos siempre respetuosos de la naturaleza. Vamos a impulsar proyectos como, por ejemplo, industrias ecológicas como la del cáñamo, que no contaminan, que son amigables a la naturaleza. Vamos a traer a la banca extranjera para que en competencia con la banca privada ecuatoriana bajen las tasas de interés, pero radicalmente recuperaremos la plata robada. 35.000 millones de dólares ecuatorianos hay que recuperar. Candidato Gutiérrez, candidato Gustavo Larrea, usted es el 7º participante en intervenir en Ecuador Debate 2021. A la siguiente pregunta, también su respuesta. Candidato Larrea, ¿cuál va a ser la política pública sobre movilidad humana de su gobierno, tanto en el tema de migración hacia el Ecuador como desde el Ecuador hacia otros países? Sus 2 minutos. Muchas gracias, Andrés. Un saludo cordial a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Hay un problema muy grave con la movilidad. Las crisis económicas de nuestro país provocaron la migración de cientos de miles de ecuatorianos. Concretamente, el feriado bancario provocó la migración de aproximadamente 2 millones de ecuatorianos, el éxodo más grande de nuestra historia. La crisis económica producida en ese momento le llevó a nuestro país a un descalabro económico, le llevó a la quiebra de decenas de miles de empresas, micro, pequeñas, medianas empresas, a la pérdida de empleo. Y la salida a esa crisis no implicó que nuestro país logre enderezarse hacia el desarrollo económico. Hemos tenido política económica que les llevan al país de tumbo en tumbo. Hemos vivido de la suerte de tener un buen precio del petróleo en determinado momento o un excesivo endeudamiento externo, pero no hemos vivido de nuestra producción. Por eso nuestra propuesta de construir una autopista de desarrollo económico y de justicia social. Y desarrollo económico desde nuestras raíces, desde las fortalezas que tiene nuestro país. Y esas fortalezas están en agricultura, en la pesca, en la acuacultura, que han demostrado incluso en la pandemia que pueden subir sus índices de exportación y de generación de empleo. El futuro desde nuestras raíces, dando un salto histórico hacia la agroindustria para generar empleo, para generar bienestar. Y en medio de esta crisis actual de la pandemia, sin duda, la reactivación productiva con crédito barato y a largo plazo. Esa es la única salida que tenemos. Gracias, candidato Larrea. Vamos a llegar ya al último participante en este primer bloque temático, el candidato Javier Herbas. Es su turno ahora. Vamos a escoger su pregunta.
La pregunta para el candidato Hervás es la siguiente. El déficit fiscal del Ecuador en el 2020 cerró en 7.324.000 millones de dólares. Esto según la cifra oficial del Ministerio de Finanzas, uno de los más grandes de la historia nacional. Para el 2021, el gobierno saliente ha previsto un déficit fiscal de 2.813 millones de dólares. ¿Cuál sería su propuesta para conseguir esa meta de sostenibilidad fiscal? 2 minutos, candidato. Muy buenas noches, hermanas y hermanos ecuatorianos. Qué bueno que en este debate se vienen todos los candidatos, porque ya en los que no han sido obligatorios, lástima que vienen con 2 obligatorios y 2 candidatos, Arauz y Pérez, no han venido dando la espalda y faltando respeto a los ciudadanos ecuatorianos. En relación al déficit, ¿cómo salimos de las deudas? ¿Cómo salimos todos los ciudadanos? Trabajando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, en nuestra propuesta económica, hablamos del acceso al crédito, el acceso a la infraestructura y el acceso a los mercados. Tenemos que inyectarle liquidez al aparato productivo ecuatoriano, justamente para crecer el tamaño de la economía y así financiar el presupuesto del Estado desfinanciado. Ya vemos que en campaña electoral, con demagogia, en un presupuesto desfinanciado, muchos candidatos nos ofrecen bajar los impuestos, cuando de hecho justamente necesitamos financiar el presupuesto. Por eso nosotros hemos dicho categóricamente, no vamos a subir ningún impuesto y no vamos a retirar ningún subsidio, porque en la situación de la economía ecuatoriana justamente necesitamos una reactivación. Aquí también hablamos del acceso a los mercados. Nuestra propuesta es abrir el Ecuador al mundo, y esto se los dice un exportador, alguien que pasó del emprendimiento, de ser un artesano panificador en este país bendecido que es el Ecuador, que me ha permitido ahora ser un industrial, exportador, agricultor, y que doy trabajo directo a cientos de familias ecuatorianas. Nuestro país tiene una oportunidad única porque somos el único país en el mundo que puede sembrar y cosechar todas las semanas del año. Muchos nos hablan otros candidatos de agricultura, pero lamentablemente no la conocen, y por eso esta oportunidad ha sido postergada en nuestra historia. Tenemos que convertirnos en una potencia productiva, pero necesitamos un liderazgo honesto y gente nueva que no venga a hacer lo mismo, que podamos tener una política pública que nos lleve a un país desarrollado. Con el candidato Javier Hervás concluimos nuestra primera ronda de preguntas. A continuación, cada uno de los candidatos tendrá 1 minuto para responder, un ciclo de repreguntas de nuestra parte. Así es. Vamos a pedirles a los candidatos, por favor, que se rijan también a dar respuesta a esas inquietudes sobre lo que se le pregunta aquí en el debate. Esto no es una exposición para promoción de los candidatos, es puntualmente invitados para que los ecuatorianos estén informados con las propuestas que se le hacen a partir de las inquietudes que tiene la sociedad civil. Voy a empezar entonces inmediatamente la repregunta con el candidato Guillermo Lasso. Usted estaba hablando un poco de la economía privada y pública, del sistema averiado que no tiene liquidez, que hay que bajar los impuestos, dice candidato Lasso. La tasa de interés es reflejo justamente de la situación financiera que está actualmente el país. ¿Cómo puede haber una tasa de interés baja si no hay dinero? ¿Cómo bajará usted la tasa de interés? Lo primero, ecuatorianos, tenemos que poner en orden la economía, generar confianza para la inversión privada, local e internacional. Tenemos que bajar el riesgo país. Cuando lo logremos, veremos bajar las tasas de interés y veremos crecer la oportunidad de más inversión, más empleo y más emprendimiento. Yo sé cómo hacerlo, tengo experiencia en aquello, sé cómo bajar las tasas de interés. Traer bancos extranjeros, por supuesto, pero ya hay en el Ecuador bancos extranjeros. Está el Citibank, está el Banco Internacional de un inversionista español, está el Produbanco de un inversionista importante de Centroamérica. Hay banca extranjera en el Ecuador. ¿Por qué no hay tasas de interés más bajas? Porque la economía no genera confianza, porque la economía pública está averiada, porque hay un alto déficit fiscal, un excesivo endeudamiento y hay una falta de liquidez en la economía del Estado. Y esa economía del Estado se soporta con 30 reformas tributarias sobre el sector privado. Gracias, candidato Lasso. Candidato Montúfar, encuentro una contradicción en su explicación respecto a la primera pregunta, y si no es así, por favor, aclárenosla. Usted habla que va a plantear una reforma tributaria sin subir los impuestos, sin subir aranceles, para estimular precisamente la producción. Acto seguido, anuncia un impuesto al patrimonio que
¿Qué ocasionará esto? ¿Desestimulará a la producción este impuesto a las grandes empresas o al patrimonio cuando lo que usted dice es estimular a la producción? Me escuchó mal, tal vez, Andrés. Yo no dije que iba a establecer nuevos impuestos a las empresas. Hablé de un impuesto al patrimonio para personas naturales, para los millonarios, quienes tienen un patrimonio superior al $1.000.000. Para ellos es a quienes yo estoy planteando que un gesto de solidaridad paguen más impuestos, pero apenas estoy hablando del 1%. ¿Qué puede afectarle a una persona natural que tiene más de $1.000.000 en patrimonio que pague $10.000 al año? Para que con esos recursos podamos fortalecer el sistema de cuidado y protección social, para que con esos recursos fortalezcamos el Sistema Nacional de Salud, para que con esos recursos podamos dar el salto que el Ecuador necesita vinculando educación y tecnología, para que con esos recursos podamos fortalecer un Estado que dé acceso a la justicia a las mujeres, a las personas violentadas. Esa es la propuesta que yo hago, no es a las empresas, sino a los millonarios. Candidata Peña, en su respuesta hace un momento usted hablaba de mantener la dolarización, de también crear empleo adecuado. Según el INEC, se registra una tasa del 32.1%, es decir, 2.5 millones de ecuatorianos cuentan con un empleo adecuado, 4.8 millones de trabajadores se encuentran en las categorías de subempleo, empleo no remunerado también hay, otro tipo de empleo no pleno, y el desempleo, que es una realidad. ¿Qué haría su gobierno para fomentar la creación de empleo? Gracias, Andrea. Bueno, en primer lugar, creo que es importante decir que el gobierno per se no es que genera empleo. Lo que hace el gobierno es generar condiciones para que ese empleo se genere. De las 100 plazas de trabajo que existen en el país, 92 las crea el sector privado. Por eso, como gobierno, lo que haremos es garantizar algunas condiciones. En primer lugar, tenemos que estar claro que la vacuna es fundamental para la reactivación económica, para el empleo. Luego, generar certezas al sector privado a través de confianza institucional, que tengan autoridades que regulen por igual a todas las empresas, seguridad jurídica, reglas del juego claras y, por supuesto, también estabilidad política, Andrea. En el país, si no existe un consenso, un acuerdo con todas las fuerzas políticas y económicas, no vamos a poder garantizar esa estabilidad que es fundamental para el empleo y para la nueva inversión. Gracias, candidata Peña. Continuamos con el candidato Gerson Almeida. Candidato, usted, la pregunta fue planteada en dirección de sus acciones para contrarrestar la minería ilegal y no encontramos nada dentro de su respuesta que se refiera a aquello. Por tanto, el tiempo estimado para que eso ocurra en el siguiente minuto y además ese tren intermodal al que se refiere, ¿cómo se financiará y qué rutas tendrá? Empezando por la última pregunta, el tren intermodal obedece a una inversión privada que está ya sustentada y financiada y así se genera la riqueza. La riqueza no se genera a través de tributos y más tributos, movidas financieras, sino por el ingreso del capital aquí al país. Eso garantiza la dolarización, eso garantiza también el empleo, eso garantiza el trabajo, conectividad, agroindustria, agroturismo, en fin, una serie de actividades que activan la economía. Por eso digo que no hay reactivación en el Ecuador cuando no hay un referente previo para poder reactivarse. Y con respecto a la cuestión de la minería, es decir, para parar un poco lo que es la actividad extractivista y mantenerla en criterios de desarrollo sostenible y sustentable, vamos a dar una ley de redención administrativa. Los pequeños y los medianos extractores, es decir, la minería artesanal, no tiene un marco legal. El Estado tiene que propender a la regularización, eliminando todos los trámites que impidan que ellos se regularicen para poner normas de extracción, 9.000, 14.000, etcétera. Candidato Freile, usted hace un momento dijo enfáticamente, sí debemos usar el petróleo. La pregunta ¿es físicamente posible aumentar la producción de petróleo? ¿Pero qué se necesita para duplicar esta producción? Se necesita reorganizar la contratación petrolera del país bajo un criterio en el cual podamos permitir que inversionistas, operadores especializados en este tipo de actividades cumplan con el rol social que nosotros creemos le compete a la empresa privada. Dentro del esquema que plantea nuestro plan de gobierno, el Estado tiene una función social. Esa es la función social de crear certeza y el sector privado la de correr riesgos. Cuando el Estado asume riesgos, el sector privado genera ganancias ilícitas. Y al revés, si se cumple lo contrario, es muy simple atraer esos capitales. Hoy por hoy,
La demanda de hidrocarburos en el mundo tiene una manera de predecirse distinta a los tiempos anteriores a la pandemia. Hoy por hoy sabemos, y de hecho llevamos más de 6 meses por encima de los $40, de hecho más cerca de los 50, que tenemos que hacer esas inversiones hoy. Los pactos internacionales a los que hemos acogido como nación la necesidad de demorar la producción simplemente nos forzan ahora a recibir esas inversiones de inmediato. Gracias, candidato Freire. Candidato Gutiérrez, evidentemente las circunstancias del país son otras versus las que ya usted vivió cuando fue presidente de la República en el 2004 y el panorama económico, social, productivo y seguridad social y sanitario también ha cambiado enormemente. Y respecto a esa comparación, actualmente, para constreñirnos en lo que está pasando en el 2021 ya, ¿cómo hacer compatibles esas inversiones sin afectar la naturaleza? Mire, problemas han habido toda la vida. Hace 100 años, hace 50 años los tuve yo, los tendrán después de 50 años, los tiene el gobierno actual. Cuando yo me hice cargo de la presidencia, el presupuesto era $6.400 millones y la deuda era de $13.700 millones y yo la bajé a un poco más de $10.000 millones. Aquí lo que necesita es un presidente que tome decisiones, un presidente capaz, un presidente que vaya a gobernar el Ecuador y no hacer negocios, no enriquecerse y no enriquecer a aquellos que financiaron su campaña política. Por supuesto que sí es posible. Yo hablé de la industria del cáñamo, por ejemplo, que se puede utilizar tanto para la industrialización como para la medicina. Del cáñamo se producen miles de productos que no contaminan, como ropa, papel, jabones, combustibles, materiales de construcción, por ejemplo, y genera mucho trabajo por hectárea. Así que vamos a impulsar la industria ecológica del cáñamo. Vamos ahora con el candidato Larrea. Candidato Larrea, usted mencionó una autopista de desarrollo económico desde las fortalezas. Suena bastante poético, a la realidad aterrizado. Estamos en pandemia. ¿Cómo lo conseguimos? La fortaleza en nuestro país sin duda es la producción agropecuaria. Pese a la pandemia, el sector agrícola logró incrementar las exportaciones, sin haber dado ese salto histórico que el país debió darlo, o en el boom petrolero de los 70 o en el boom petrolero del 2009-2015, que es sembrar el petróleo en desarrollo económico. ¿Dónde se genera empleo en el país? ¿En el sector petrolero? No. ¿En el sector minero? No. ¿Dónde se genera? En el sector agropecuario. Se genera en cada cantón, en cada parroquia del país. Esa es la fortaleza del país. No se puede generar empleo si no se apoya a los 850,000 productores del campo. No se puede generar empleo si no se apoya al más de 1 millón de productores, comerciantes, transportistas, empresas de industria, artesanía, servicios urbanos. Esa es la fuerza de nuestra nación. La fuerza de nuestra nación es su riqueza, es su base, es lo que somos, no lo que no somos. Gracias, candidato Larrea. Candidato Hervas, usted ha explicado de una inyección de liquidez. ¿De dónde llegará esa liquidez? ¿De dónde provendrá? ¿Recursos internos, externos, otros préstamos, más deuda? ¿Qué significará esta inyección? Justamente yo he tenido reuniones, algo real, el que podamos inyectar a través de la Banca de Desarrollo Internacional, que quiere ayudar a los ecuatorianos, a todos nosotros, a que mantengamos la dolarización, algo que es evidente y muy necesario para justamente darle estabilidad y el crecimiento económico que necesita nuestro país. Hablamos de inyectarle liquidez al aparato productivo que es el artesano, el agricultor, el campesino, el profesional independiente que pasa a emprender, la mujer ecuatoriana, la que más emprende en todo el mundo. Necesitamos ese emprendimiento del ciudadano ecuatoriano que se refleje en la economía. Hablamos también de una industrialización, porque aquí lo que hace falta en nuestro país, justamente para que la agricultura pueda llegar a los mercados internacionales, eso se lo dice un industrial que justamente vive de la exportación, hace falta industria en nuestro país y también pasar a tener industria petrolera para que nuestras refinerías puedan producir lo que consumimos aquí en el país. Gracias, candidato Hervas. Nuestros 8 participantes han desarrollado ya sus propuestas en torno al primer eje temático sobre economía y empleo. Hemos hablado aquí a través de una ronda de repreguntas a partir de sus respuestas con respecto a las preguntas que fueron primeramente planteadas. Cada uno ha dicho su propuesta, que van a ser cuestionadas inmediatamente a través de un contraste de planteamientos programáticos. En este minuto que tendrán cada uno de los candidatos, pueden o profundizar las propuestas de campaña que han esbozado a lo largo de estos minutos o cuestionar o referirse a las propuestas o alternativas que han planteado
otros candidatos. En este minuto siguiente es el tiempo del candidato Lasso. Un minuto, candidato. Ecuatorianos, yo creo que el candidato Larrea ha sido muy claro en decir qué es lo que hay que hacer para generar empleo en materia del agro, en materia de la ganadería. Yo les quiero decir cómo lo vamos a hacer, capitalizando el Banco Nacional de Fomento con al menos $1.000 millones para dar crédito al pequeño agricultor y al pequeño ganadero al 1% de interés, a 30 años plazo, invirtiendo en obras de infraestructura en el campo, llevando la telemedicina y la teleeducación al campo ecuatoriano. Esa será una manera, quizás la más importante, para generar empleo en el Ecuador. 2 millones de empleos en los próximos años. Yo quiero que, por favor, mi equipo de trabajo publique toda esta propuesta en mis redes sociales para que ustedes puedan encontrar el desglose detallado de lo que en este momento yo les estoy exponiendo a ustedes. Candidato Montúfar, es su turno. De todas las propuestas que ha escuchado usted aquí esta noche, ¿cuál le parece la más alejada a su pensamiento y por qué? Tiene un minuto, candidato. Yo quisiera continuar con un tema que el candidato Guillermo Lasso planteó, que es el tema de la seguridad social. Me parece que es muy importante porque estamos hablando del ahorro de los ecuatorianos. Y ese ahorro de los ecuatorianos fue destruido por el esquema de corrupción y delincuencia organizada del correísmo, que armó todo un sistema para atracar los recursos de la seguridad social. Y el candidato Lasso y yo me he referido en diversas ocasiones al tema del ISPOL. Y ahí se generó un esquema para hacer que desaparezcan cerca de $800 millones. Un esquema perverso que atracó los fondos de la policía. Y lastimosamente entre esos bancos, aparece en los bancos que permitieron la salida y entrada de esos capitales, aparece el Banco de Guayaquil, que es inversionista o accionista del candidato Lasso. Yo quiero emplazar a que nos responda cómo y por qué, y si es verdad lo que se ha dicho en los últimos días, y ayer fue publicado en Diario Expreso. Gracias, candidato Montúfar. Candidata Jimena Peña, su tiempo para profundizar en sus propuestas en este último minuto o rebatir alguna de las propuestas escuchadas de sus candidatos, de los otros candidatos. Está en juego un modelo económico para el país. Se habla mucho de porcentajes, de ganancias, de números. Sin embargo, no se percibe la sensibilidad que una estrategia económica puede causarle a un pueblo. Se habla de eliminación de impuestos, sin importar que cada dólar que en este momento recibimos tiene que ser invertido para salud y para la educación. Se preguntaba sobre movilidad humana, sobre los ecuatorianos que salimos en el Ecuador. No es coincidencia que los ecuatorianos se vayan de la ruralidad. Es porque en esas áreas no hay un desarrollo equitativo. 1 de cada 2 niños de esa ruralidad tiene desnutrición crónica infantil y son los que más migran, son los que no tienen agua potable. Obviamente tenemos un modelo de desarrollo inequitativo que debe cambiarse a través de la solidaridad. Si es que no respondemos con solidaridad, el desarrollo de nuestro pueblo lastimosamente se retrasará inevitablemente. Gracias, candidata Peña. Vamos ahora con el candidato Almeida. De todos los planteamientos que se han escuchado hasta el momento, candidato Almeida, ¿con quién se entendería usted mejor, de acuerdo a lo que han expuesto, si tuviera que colaborar o pedir colaboración? Tiene un minuto. Nos pondríamos de acuerdo con aquellos postulados que tienen que ver con competitividad y productividad. Y esto se logra a través de la conectividad. No entiendo cómo, y creo que esto recoge el sentir de todos los ecuatorianos, no entiendo cómo se pueden ofrecer reducción de tasas de interés cuando quien tiene acceso a esto de aquí lo pudo haber hecho en los últimos años de manera sistemática, administrativa, atendiendo la franja de tasas de interés que se encuentran en el mercado, de tal forma que nos alinearíamos con aquellas personas que, hablando de manera práctica, pero también ética, pueden llevar adelante el andamiaje administrativo y finalmente productivo del país. Nosotros, para profundizar un poco acerca del financiamiento, hemos hablado ya con empresas. International Rail es una de ellas que promueve lo que es el tren multimodal, que además activa la economía de manera práctica y esto asegura la dolarización, repito, asegura esto que es la baja de los intereses. ¿Por qué? Porque esto es lo que al ecuatoriano le interesa. Gracias, candidato Almeida. Candidato Freile, tiene un minuto para profundizar sus propuestas o también rebatir alguna otra escuchada en este panel hasta el momento. Su minuto. Nuestra propuesta tiene 3 tiempos en la parte económica: petróleo, liquidez y agroindustria. De hecho, la idea de explotar petróleo masivamente en un periodo de 10 meses está
destinada a replantear de una manera distinta nuestra capacidad de renegociar nuestro crédito externo a partir de, primero, devolverle a la seguridad social todos los recursos que los políticos han malbaratado. Sí, recursos que no pueden venir para sostener la dolarización, además de poner más impuestos, de poner condiciones a un aparato productivo que lo que necesita es libertad para poder ponerse de pie. Entonces, nuestra propuesta es simple y, de hecho, les invito a todos los candidatos que están aquí a considerar esta para implementar de manera realista cualquiera de los proyectos que tienen por delante. Tenemos un plan detallado que va facilidad por facilidad, pozo por pozo, campo por campo, para en un proceso de 10 meses lograr los recursos que ninguno de los planes de ustedes tiene. Vamos ahora con el candidato Lucio Gutiérrez. Candidato Gutiérrez, quiero nombre aquí. Si usted tuviera que encargar la reforma de la política monetaria, ¿alguno de los participantes que están aquí presentes, a quién? ¿A quién se la encargaría y por qué? Tiene un minuto, candidato. A ver, aquellos que hagan lo que hice yo en mi primer gobierno, como se publica acá en un periódico de la capital, el 26 de febrero del año 2012, que dice, en realidad, cuando Lucio Gutiérrez era presidente, nunca se subieron los impuestos. Para ser exactos, hasta se bajó unos pocos impuestos. Cuando Lucio era presidente, la pobreza cayó más rápido que en toda la historia del Ecuador desde 1830. Por eso, ecuatorianos, yo estoy proponiendo bajar el IVA del 12 al 10%. ¿Cómo lo vamos a sustentar? Bajando los megasueldos de la burocracia dorada a $3.000. Ahí nos vamos a ahorrar como 2.000 millones de dólares. Bajar 2 puntos del IVA nos cuesta 1.200 millones de dólares. Pero el momento que bajamos este impuesto, que es el más injusto, el pueblo va a tener mayor capacidad de consumo, va a comprar más. Y a través del pago del IVA, que estará en el 10%, el gobierno va a tener más recursos para invertir en salud, para invertir en educación, para eliminar el impuesto a la entrada y a la salida de capitales. Gracias, candidato Gutiérrez. Candidato Larrea, ¿cuánta coincidencia encuentra entre estos argumentos para implementarlos en su gobierno de llegar a Carondelet? Andrés, creo que en definitiva sostener la dolarización implica aumentar exportaciones. Sostener la dolarización implica mejorar la competitividad y hacer cambios urgentes en la economía. No se puede hacer cambios urgentes con costos del dinero tan altos. Es un mito que la tasa de interés tiene que ser alta por sí mismo. Y pongo un ejemplo. Hace años atrás, el Banco del Pacífico bajó la tasa de interés para vivienda a 4.99 y la mayoría del sistema financiero hizo exactamente lo mismo. Bajó la tasa de interés. ¿Se puede bajar la tasa de interés? Sin duda. Es necesario en el país un fondo de reactivación productiva y para construir ese fondo hay que traer inversión. Con tasas de interés bajas, de lo contrario no vamos a poder reactivar la economía. Y además de reactivar la economía, es necesaria una canasta alimentaria para solucionar el problema del hambre que crece en el país. Hambre cero. Ese programa es urgente. Abogado Herbas, vamos a cerrar con usted. Tasas de interés bajas, se ha escuchado repetitivamente en este debate. ¿Qué opina al respecto usted? Bueno, que seguimos escuchando mucha demagogia porque nos
esferográfico, mascarilla, alcohol o gel antibacterial. Fuera de los recintos electorales, la responsabilidad es tuya. Respeta las disposiciones del Ministerio de Salud Pública, Comité de Operaciones de Emergencia COE nacional y cantonal. Cuídate. En las elecciones generales 2021, acude seguro a ejercer tu derecho al voto. Al interior de cada recinto electoral se observarán varias medidas de bioseguridad, como el distanciamiento físico entre electores. Además, los biombos serán de plástico para facilitar la desinfección continua del mismo cada 20 electores. Las juntas receptoras del voto también estarán distanciadas entre sí y cada uno de sus miembros contarán con mascarillas, alcohol y paños desinfectantes al 70%. Volvemos con Ecuador Debate 2021. Gracias por su compañía y por su sintonía. Los candidatos ya han hablado, Andrés, sobre economía y empleo. Ahora es el momento de debatir sobre nuestro segundo eje temático. Un factor importante para progresar: educación, salud y grupos vulnerables. Candidato Guillermo Lasso, vamos a empezar con usted con la siguiente inquietud. Ahí están los sobres que corresponden a este eje de preguntas. Adelante, Ruth. Vamos con esta pregunta para el candidato Lasso. Mantenemos el mismo orden, que fue un orden sorteado previamente para la participación. Candidato Lasso, la desnutrición crónica infantil tiene efectos negativos en el desarrollo durante la primera infancia, en el rendimiento escolar y luego en la productividad laboral, limitando así las oportunidades de las personas y el crecimiento económico también del país. Ecuador muestra la segunda peor tasa de desnutrición crónica infantil de toda la región. ¿Qué acciones tomaría usted para reducir la desnutrición crónica infantil? Tiene 1 minuto. 2 minutos, candidato. La desnutrición crónica infantil en el Ecuador supera el 29%. Y hay provincias en la Sierra Central que tienen el 34%. Y en la península de Santa Elena también. ¿Qué tenemos que llevar a cabo? Un programa de alimentación para alimentar a los bebés desde que nacen con una buena dieta nutricional, con buenas proteínas, para que ese cerebro pueda adaptarse al conocimiento cuando llegue la etapa escolar, colegial y la universidad. Es fundamental y será una de las reformas educativas más importantes de nuestro gobierno, porque tenemos que salvar a nuestra juventud. Por otro lado, debemos llevar a cabo reformas en el campo educativo. Tenemos que pasar de una educación de memoria, de acumulación de conocimientos, a una educación crítica, donde el niño y el joven ecuatoriano puedan exponer sus pensamientos, cuestionar la realidad nacional. Y por último, debemos llevar a cabo también una reforma en la Ley de Educación Superior. Necesitamos educación, universidades libres, autónomas, independientes, que no estén sometidas a la voluntad del gobierno de turno, para que haya más oferta universitaria, más extensiones universitarias y libre oferta de carreras online, para que el joven ecuatoriano no dependa de la voluntad de la CENESID, que la vamos a cerrar, para que el joven ecuatoriano pueda estudiar en la universidad lo que él quiere estudiar, no lo que le diga el gobierno. Ningún padre de familia responsable se atreve a imponer su punto de vista a sus hijos respecto de su educación. Si no lo hacemos los padres de familia, con mayor razón, no lo puede hacer el gobierno. Los jóvenes deben de ser libres, absolutamente libres, para escoger la carrera universitaria que ellos quieran estudiar. Gracias, candidato Lasso. Continuamos con el candidato César Montúfar y la siguiente pregunta, a consideración del ánfora. Y escogemos esta, en los sobres cerrados que ya lo hemos explicado en este proceso. Candidato Montúfar, ¿cómo cumpliría con la Constitución en el monto del presupuesto para la educación y la salud? Hace un momento mencioné la necesidad de una reforma tributaria que verdaderamente permita la redistribución de la riqueza en el Ecuador y consolidar un Estado que garantice los derechos de los ecuatorianos. Pero antes de todo eso, yo creo que el Ecuador tiene que aquilatar la gravedad de la crisis sanitaria
que vivimos en este momento y acumular los recursos que se necesitan para enfrentarlo. Yo como presidente de la República voy a convocar una gran movilización nacional para derrotar a la pandemia. Y esta gran movilización contemplará políticas en 2 niveles. En primer lugar, vamos a cambiar completamente la fracasada estrategia del actual gobierno que nos ha llevado a ser el segundo país en el mundo con más muertes en exceso en el año 2020. Vamos a apostar al diagnóstico, a hacer más pruebas, a hacer cercos que permitan y detengan la propagación del virus. Y en segundo lugar, vamos a llevar adelante una gran campaña de vacunación. Vamos a vacunar a 12 millones de personas. Vamos a comprar 24 millones de vacunas. Eso significa 240 millones de dólares. Y vamos a convocar a la movilización y a la unidad de todo el país para hacer un ejército de 100,000 vacunadores, con profesores, con estudiantes, con profesionales, con servidores públicos, para que el Ecuador salga de la pandemia. Tenemos que estar claros que si es que no resolvemos este tema, y lo vamos a resolver en 4 meses, si no derrotamos a la pandemia, el Ecuador no va a poder reactivar su economía, no vamos a poder reconstruir el sistema de educación, no vamos a poder seguir adelante. Concentrémonos en los próximos meses, los 4 primeros meses de mi gobierno, a derrotar la pandemia para que sigamos adelante. Voy a declarar estado de excepción para que de esa manera podamos recolectar los 500 millones de dólares que necesitamos para salir de la pandemia. Esa va a ser la primera prioridad de mi gobierno y hasta el mes de septiembre lo vamos a lograr. Vamos a dar la bienvenida inmediatamente a la tercera candidata, Jimena Peña, con su pregunta sobre educación, sobre salud. Señora Peña, la pregunta para usted en este eje es la siguiente. El modelo educativo vigente es caduco, impide formación integral de la niñez y de la juventud. Con este tipo de educación pierden las personas, también se estanca un país. ¿Cuál es su propuesta de un nuevo modelo educativo? Bueno, la pandemia ha develado las grandes desigualdades que existen en el país. Mientras un niño en la ciudad probablemente tenga un teléfono inteligente, una tablet, un computador, en la ruralidad, en las zonas rurales, nuestros niños de pueblos y nacionalidades que tienen 2 y 3 niños en casa, a lo mejor ni siquiera tienen un teléfono inteligente. Dentro de nuestro plan de gobierno tenemos una propuesta llamada Canasta Básica Virtual, que lo que quiere en efecto es, en primer lugar, mejorar la conectividad en el país, que las zonas rurales, las zonas urbano-marginales tengan señal de Internet y dotar también a nuestros niños y jóvenes del sistema de educación pública al menos de una tablet, para que puedan tener este instrumento como mínimamente para poder acceder a una educación virtual de calidad. Pero también es importante que nuestros docentes estén preparados para esta nueva modalidad, que aunque llega de manera intempestiva con la pandemia, probablemente esté aquí para quedarse. Por eso necesitamos también desarrollar un buen programa de educación virtual, capacitar a nuestros docentes y también tenemos que recuperar la infraestructura, fortalecer la infraestructura para tener escuelas preparadas con tecnología, con información para preparar a nuestros niños y niñas para el futuro. El ingreso a la universidad también es un tema de vital importancia. Por eso estamos convencidos que debe revisarse todo el proceso de acceso a la universidad. No estoy de acuerdo en la eliminación del examen. Esa es una propuesta demagógica. Tenemos que garantizar una solución manteniendo la calidad de nuestra educación académica. Por eso estoy de acuerdo que con la colaboración de las universidades se pueda generar propedéuticos para formar a nuestros jóvenes. Pero esto tiene que ir de la mano de las universidades con un presupuesto adecuado. Tengan el compromiso de llegar a la presidencia, de dar el presupuesto que sea necesario para la educación de nuestros jóvenes. Gracias, candidata Peña. Continuamos con el candidato Gerson Almeida y su pregunta relacionada también a salud y vulnerabilidad. Tenemos la pregunta. Perdóname que se rompió la pregunta, pero aquí la vamos a unir. Está difícil la apertura. No se preocupe. Acá todo componemos. Y dice, ¿cuál es su propuesta para desarrollar un plan nacional de cultura que fomente la lectura, las artes, que incluya a la ciudadanía y propicie su participación activa? Candidato Almeida, sus 2 minutos. La vida es un don de Dios
y a partir de la vida, que es el mejor y el más inmanente de todos los derechos, se desarrollan todas las habilidades, las destrezas, los talentos, entre ellos la cultura. La cultura viene a ser la expresión de un pueblo y la lectura también viene a ser el fruto de una formación en los individuos, de tal forma que no podemos imponer a la mitad de la educación de alguien hacer que le guste la lectura o hacer del país un país culto. Lo que se tiene que hacer es una reforma completa, estructural a la educación. Esto quiere decir que nosotros atacaríamos directamente a la vocación, es decir, vamos a generar hombres y mujeres que desde pequeños sean seguidos en cuanto a su vocación. Cuando nosotros lleguemos a topar ese punto muy sensible, el pedagogo tendrá que hacer el seguimiento del niño. Lo va a seguir cuando llegue a la educación secundaria. Esta persona va a estar ávida, según su vocación, de obtener conocimiento literario. Va a estar ávida de obtener conocimientos formales. No es necesario inculcar a alguien cuando se sigue la vocación. Desde ese punto de vista, nosotros debemos propender para que la vida protegida desde la concepción, la niñez, adolescencia, adultez y vejez sea un resultado cónsono, vuelvo a decir, de lo que es toda una política de Estado. Desgraciadamente, ni la salud ni la educación tienen en el Ecuador una política de Estado y lo que tenemos que hacer es construir. Dios nos ha dado la capacidad de poder poner elementos dentro de nuestra sociedad para poder obtener el potencial al 100% de cada uno de nosotros. Repito, la lectura viene a ser un fruto y la educación es importante para poder obtener hombres y mujeres que obtengamos productos de calidad en cuanto a la literatura. Más allá de eso, también tenemos que entender que el Ecuador, repito, debe empezar a formular no solamente políticas públicas, sino modelos de gestión que junto con el Ministerio de la Educación, por ejemplo, en este caso, atiendan a una política de Estado. Política de Estado que tiene que ver no con ideologización, no con educación atendiendo a intereses políticos, sino prácticos. Continuamos ahora con el candidato Pedro Freile. Vamos a sacar su sobre. Reiteramos que esta modalidad de los sobres cerrados están sellados, han sido revisados por un notario, porque estas preguntas han sido elaboradas por un comité especial que fue escogido por el Consejo Nacional Electoral. Es por eso, pues, nosotros procedemos a la apertura de los sobres que contienen estas preguntas. Candidato Freile, su turno para hablar sobre educación, salud y grupos vulnerables. La pandemia ha puesto en evidencia dos problemas, entre otros, ¿no? Pero esta pregunta dice, la insuficiente capacidad de atención hospitalaria y la corrupción también en adquisición de medicamentos e insumos. ¿Cómo usted cambiaría esta realidad? Quitándole la chequera de los ecuatorianos de la mano de los políticos. La razón por la que básicamente suceden estas cosas es porque el sistema en sí mismo favorece la formación de la corrupción. Cuando nuestra Constitución del artículo 313 en adelante se dedicó a que el Estado sea el principio y fin de todas las cosas, alrededor de la figura de un presidente que tiene una corte que además se puede beneficiar de esa relación, todo el sistema por sí mismo creó también una excepción para que el sector privado asuma riesgos y en ese sentido garantizó que la corrupción exista. Una reforma completa al sistema de contratación pública por uno de estándares internacionales es inminente, es necesario para todo el sistema de contratación pública, pero dentro del sector de salud nuestra propuesta es radical. Es necesario que el servicio sea un servicio 100% público, operado de una manera 100% privada, que nos garantice a todos tener el buen servicio que esperamos, quienes están en la red pública y piensan que es mejor en el IES, y los que están en el IES piensan que es mejor en el sector privado, y en el sector privado muchas veces nos explotan. El Estado tiene que meterle la mano a la salud y garantizar que la operación privada tenga resultados. Yo recuerdo hace un poco más de 10 años, tuve una enfermedad en Alemania, fui al hospital para que me atiendan, estaba de turista y nadie me preguntó cómo se llama, cuál es su tarjeta de crédito, cuál es su seguro. Lo que me preguntaron es, ¿usted cómo se siente? Y me atendieron. Primero me atendieron y después se arregló el tema. Eso es lo que tenemos que lograr en el sector de salud, garantizando que al menos 8.000 millones de dólares al año vayan a este presupuesto para que se puedan cubrir los costos de toda la atención, de toda la disponibilidad del personal, de toda la formación continua que hoy necesitamos. La pandemia nos ha dejado la lección de que hacer las cosas con transparencia y prevención, con anticipación para tener los recursos, es cuestión de humanidad, no solamente una cuestión política. Hoy por hoy la salud necesita eso, servicio público operado de manera privada. Gracias, candidato Freile. Candidato Lucio Gutiérrez, a continuación, la pregunta sobre la temática ya abordada. Tener más cuidado con la apertura. Candidato Gutiérrez,
La educación homogeneizante, descontextualizada, mecánica y repetitiva, no se corresponde con un mundo social y económico cada vez más flexible, global, incierto y cambiante. Ante este panorama, ¿cuál va a ser su propuesta para enfrentar el cambio educativo? Vamos a hacer un cambio en los 4 niveles de la educación. En la educación primaria les daremos materias como cívica, ética, moral, lugar natal, para formar antes que tecnócratas ciudadanos que salgan a servir al sector público, al sector privado y no a robar, como lamentablemente en algunos casos ocurre. Formaremos gente con una mentalidad de emprendimiento para que salgan a generar empleo y no a buscar una palanca para enrolarse en el sector público. Y también formaremos ciudadanos que respeten a la mujer. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para erradicar la violencia contra la mujer y la discriminación laboral y en todo sentido que existe contra la mujer. En la secundaria vamos a volver a las 3 especialidades: físico, matemático, químico, biólogo y sociales, para que los estudiantes vayan mejor formados, con más bases para la carrera universitaria que decidan seguir. En la universidad volveremos al prepolitécnico en unos casos y al preuniversitario en otros casos. Tendrán libre ingreso a la universidad y los estudiantes podrán escoger libremente su carrera universitaria. Y en el 4º nivel vamos a garantizar para los profesionales de clase media hacia abajo títulos de 4º nivel gratuitos, y vamos a financiar ese título de 4º nivel gratuito porque lamentablemente el 4º nivel o la maestría se ha convertido en un privilegio para la gente que tiene dinero, solo para los ricos que pueden pagar $6,000, $8,000, $10,000. ¿Y qué pasa con el pueblo? Se están yendo al Perú. Eso, si yo llego a ser presidente, actuaré con firmeza, con el pan en la una mano y el látigo en la otra mano, para evitar que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano y servirle al pueblo que es la víctima por la corrupción originada por los gobiernos de turno. Candidato Gustavo Larrea, usted es el 7º participante en intervenir en Ecuador Debate 2021. Vamos a sacar su pregunta. Y la inquietud con respecto a educación es la siguiente para usted: o salud o grupos vulnerables. Candidato Larrea, ¿cómo articulará usted una clara política de sustentabilidad para el IES, el ISFA e ISPOL? ¿Cuál es su propuesta para rescatar a estas instituciones? La seguridad social en nuestro país en general vive una crisis profunda, y vive una crisis, lo hemos visto en el caso de la ISPOL, metida de mano, corrupción, robo de recursos de los afiliados. En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social vemos problemas administrativos, problemas de sugerencia. No se constituye el directorio del IES desde hace muchos años atrás, con representación de los trabajadores, los empresarios, los jubilados y el gobierno. El IES ha pasado a ser botín de los gobiernos de turno. El IES debe ser manejado con autonomía, debe ser una institución autónoma, eficiente y eficaz. No puede ser posible que el IES tenga trabas para el manejo del crédito. Su institución financiera, el banco del BIES, el banco del IES, debería ser una institución no solo que preste al afiliado, sino que contribuya al desarrollo económico, que contribuya a la reactivación económica actual. Es evidente que el IES tiene un grave problema, que es la disminución de los aportantes. La vieja concepción de cómo iban a ser nuestras sociedades en los años 50, 60, 70, determinaron que la seguridad social iba a constituirse porque iban a haber muchas empresas grandes, 1,000, 2,000 y cientos de miles de trabajadores. La realidad de nuestro país es otra. El Ecuador es una sociedad de productores, de emprendedores. Tenemos 850,000 unidades de producción en el campo, más de 1 millón de unidades de producción, servicio, transporte urbano, que no están afiliados a la seguridad social. Hay que abrir la seguridad social al microempresario, al pequeño empresario, para lograr fortalecerla. Hay que hacer una reforma del sistema de salud, de la seguridad social, que también es un desastre, para que ese sistema dé servicios de calidad a los afiliados. Bien, llegamos al último participante de este primer bloque temático, candidato Javier Herbas. Su turno a continuación.
Y cogemos este. Candidato Herbaz, uno de los orgullos del Ecuador fue el Programa Nacional de Vacunación, pero fue desmantelado. ¿Y cuál va a ser su estrategia para crear un programa de vacunación nacional que garantice la compra y distribución de la vacuna contra el COVID-19? 2 minutos para su respuesta. Justamente lo que necesitamos en nuestro país es liderazgo y decisión. Ya vemos que el gobierno actual nos está hablando de alrededor de 80,000 vacunas, cuando de hecho necesitamos para el COVID-19 vacunar a la población ecuatoriana. Somos 17 millones de ecuatorianos que deben vacunarse, 12 millones y con un refuerzo 24 millones de vacunas. De tal manera que con liderazgo, sí, llegar a las empresas que fabrican las vacunas para atraer a los ciudadanos ecuatorianos. Y aquí también, no monopolizar. El Estado cuando monopoliza evidentemente no es eficiente. Invitar a la empresa privada para que también haga un tema que apoye al Estado de manera solidaria en la vacunación. En términos de salud también tenemos que hablar que hay una salud digna en el país. Ahí conectamos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no solamente es un tema de la salud, pero también es un tema que tenemos que despolitizar la salud en nuestro país, tenemos que despolitizar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A ese compromiso yo lo hice con los jubilados ecuatorianos, que el presidente del directorio del IES esté puesto por los jubilados del país, técnicos, conocedores de la materia y no de manera política para que no siga siendo la caja chica del Estado ecuatoriano, del gobierno de turno, que también tengamos un debido estudio actuarial para que estemos asegurados los aportantes que tenemos una pensión que esté asegurada, que sea digna, una auditoría internacional que transparente cuánto le debe el Estado al IES y también un digno acceso a la salud para que en corrupción y en ineficiencia no se voten medicamentos como los 5 millones de dólares en medicinas que se votaron por estar caducadas. La salud tiene que ser disponible a todos los ecuatorianos, que no siga siendo un privilegio como hasta ahora lo es, y que todos los ecuatorianos tengamos ese acceso a las vacunas y también a una salud digna. Vamos a agradecer con el candidato Herbaz. Hemos concluido nuestra primera ronda de preguntas. Ahora cada candidato va a tener 1 minuto para ampliar su respuesta a través de una repregunta que vamos a hacer. Andrés. Gracias, Ruth. Candidato Lasso, usted ha hablado de reformas educativas, reformas a la Ley de Educación Superior. Esto necesariamente tiene que pasar por la Asamblea. ¿Cuál va a ser su estrategia de llegar a la presidencia de la República para que no se obstaculice de parte de la Asamblea los proyectos que usted en este momento está proponiendo? Si es que encuentra ahí mayoría o no, tendrá que establecer un mecanismo de diálogo para que estas reformas ocurran. ¿Cuál va a ser su estrategia? 1 minuto. La alianza Creo 21, Partido Social Cristiano 6, no tengo la menor duda, sacará un bloque de asambleístas importantes que facilitará esta reforma para beneficiar a la educación de niños, de adolescentes y de jóvenes ecuatorianos. En este segmento hay un tema importante, los grupos vulnerables. Yo quiero referirme a cerca de 300,000 familias ecuatorianas, 1.200.000 ecuatorianos que pasan hambre, literalmente hambre. En nuestro gobierno daremos de comer a esas 300,000 familias y actuaremos como un buen padre de familia que cuando ve que un hijo no ha comido, le cede su plato de comida. En nuestro gobierno la prioridad será llegar a hambre cero de estas 300,000 familias ecuatorianas afectadas por la crisis económica y por la pandemia. Gracias, candidato Lasso. Vamos inmediatamente con el candidato Montúfar. Hace un momento usted habló de un ejército de 100,000 personas para que procedan y participen en la vacunación masiva, una movilización, dijo, nacional para derrotar a la pandemia. Si usted es elegido presidente, le va a corresponder garantizar la vacuna contra la COVID-19. El gobierno actual habla de alcanzar 80,000 dosis. Eso es nada para la cantidad de ecuatorianos que somos. ¿Cree usted que la OMS y la iniciativa que tiene actualmente COVAX, con 92 países, de la que forma parte nuestro país, Ecuador, se puede conseguir un reparto equitativo de las vacunas? ¿Cómo lo haría usted, candidato? 1 minuto. Es importante que en esta movilización nacional que voy a liderar como presidente de la República para vencer a la pandemia, logremos que haya una negociación regional, que los países latinoamericanos nos unamos.
Hay diversas vacunas, la Pfizer que está a $20 más o menos, la AstraZeneca alrededor de $4, la Moderna entre 10 y $20. Se necesitan 12 millones de vacunas. Por lo tanto, son 2 dosis, 24 millones de vacunas. Y eso significa que tendremos que recoger $240 millones. Por eso yo hablaba de que el presidente de la República tiene que decretar estado de excepción para redireccionar el presupuesto nacional de manera que se pueda financiar todo este esfuerzo. Y el ejército de vacunadores tendrá que ser servidores públicos, estudiantes, profesionales, para que de esa manera lleguemos a todos los ecuatorianos que voluntariamente deseen vacunarse. Esa es mi propuesta principal de gobierno al inicio de mi administración. Gracias, candidato Umbontufare. Candidata Peña, se refería en su respuesta, en su explicación, sobre que no está de acuerdo con la eliminación de los requisitos del procedimiento para calificar y discernir el acceso a la educación universitaria. ¿Cómo entonces garantizar el libre acceso a todos los estudiantes si a través de este mecanismo no todos están estudiando, como ya es la realidad? Bien, tenemos en efecto que mejorar el sistema de admisión de las universidades, Andrés. No estoy de acuerdo en la eliminación de la prueba porque se tiene que establecer un mecanismo de preselección. En este sentido, lo que queremos es que este proceso de admisión también tome en cuenta la trayectoria estudiantil del joven y que no sea un examen el que determine el ingreso o no, sino que sea parte de ese examen del proceso de admisión. Pero es fundamental también hablar de desigualdad. Cuando tenemos una educación de calidad que no es igual para todos los ecuatorianos, tenemos que pensar también en mecanismos de acción afirmativa para nuestros jóvenes de pueblos y nacionalidades, para nuestros jóvenes afrodescendientes. Hablaba en Esmeraldas con una líder que decía, nuestros jóvenes negros, así decía ella, no están ingresando a las universidades. Para ellas, mecanismos de acción afirmativa para que sus hijos puedan ingresar a las universidades mientras trabajamos por la igualdad educativa. Candidato Almeida, no me quedó claro en la respuesta que usted dio de un plan efectivo de educación. Por ejemplo, gobiernos pasados han hecho cambios profundos en la educación superior, hablando específicamente de eso, y parece que un cambio no funciona haciendo una reforma desde arriba. Por ejemplo, ¿qué pueden hacer profesores con PhD, con alumnos que no están preparados para este sistema? Corea del Sur, por citar algo, hizo una reforma educativa empezando con niños en la primera etapa educativa, 6 días, clases extracurriculares, etcétera. Ahora tiene uno de los mejores sistemas educativos. Para el Ecuador, ¿qué propone usted? La pregunta que se me hizo hace un momento, lógicamente hablaba acerca de qué se haría para fomentar la lectura y la manifestación cultural en este sentido. Y en ese sentido yo he dicho que lo que hay que hacer es una reforma estructural a la educación y esta reforma estructural tiene que ir a partir de la vocación. ¿Qué tenemos hoy? Y esto responde exactamente a lo que tenemos en la aplicación de las políticas públicas. Modelos y más modelos, porque eso es lo que nos han enseñado, sin la capacidad de un desarrollo crítico del pensamiento del estudiante ecuatoriano. ¿Qué quiere decir? Que en vez de aprender a repetir y repetir y repetir las cosas, estoy planteando que se haga una reforma educativa desde abajo, desde el principio, siguiendo la vocación del individuo para que no tenga que obedecer a una imposición social. Esto de aquí nos va a dar fortaleza en el sistema educativo, va a generar mayores lectores, pero vamos más allá. Esto va a significar que al llegar a la etapa estudiantil de la universidad, que es la que usted plantea en este momento, vamos a tener hombres y mujeres que plantean investigación y desarrollo. Eso es desarrollo pleno intelectual. Gracias, candidato Almeida. Candidato Freile, lo que me llama la atención también es su propuesta de incorporar la mano privada en los hospitales públicos. Esto significaría, y acláreme el punto si no estoy mal, el despido de los 16.000 trabajadores del sector de la salud, la privatización del sector de la salud en el país, la concesión de los hospitales y el servicio sanitario en el país. Si es un examen de opción múltiple, ninguna de las anteriores. A lo que nos referimos es a una operación privada. Un contrato, una forma de contrato que nos permita que los servicios médicos estén en manos de empresas especializadas que tengan la capacidad financiera y profesional, además de jurídica, en el ámbito administrativo y penal inclusive, de responder por la calidad y la oportunidad del precio de los servicios que se dan a los usuarios del sector de salud, que hoy por hoy están en las manos de los políticos y no permiten hacer que las cosas funcionen, como por lo visto tampoco funciona el Consejo Nacional Electoral. Están informando que el nombre de mi movimiento ha sido alterado ante la luz pública nuevamente. Otra prueba de la absoluta incapacidad del Consejo Nacional Electoral de hacer al menos un debate de una manera organizada. No estoy denostando contra nadie, es algo que me acaban de notificar que está pasando.
Candidato, esa imagen corresponde a un montaje y no corresponde a una transmisión real de este debate Ecuador 2021. Es un montaje de nos desconocemos su origen. No corresponde a nuestro generador de caracteres. Para aclararlo solamente, candidato Freire. Voy a continuar inmediatamente con el candidato Lucio Gutiérrez. Hace un momento, y quiero, por favor, tenga la bondad de desarrollar esa idea que usted dijo, candidato Gutiérrez, pan y látigo, hablando del cambio en el sistema educativo. ¿A quién le va a dar el pan y a quién le va a dar el látigo? El pan para el pueblo ecuatoriano y el látigo para los políticos corruptos. Aquí se ha hablado de muchas cosas. La diferencia es que yo ya lo hice y ahora pues con mayor experiencia el compromiso ecuatoriano de hacer las cosas mejor que la primera vez. Y el problema es de dónde conseguir la plata. En las aduanas se roban 3.000 millones de dólares. Con la tecnología del blockchain, que a través del Ministerio de la Tecnología vamos a implementar en el Ecuador, se acabaron los sobreprecios, se acabaron las coimas y nos estaremos ahorrando como 4.000 millones de dólares que se roban en las compras públicas y en la construcción de obras públicas. Igualmente, vamos a recuperar lo más que se pueda de los 35.000 millones de dólares que se robaron en el gobierno anterior. Y con los 2.000 millones que nos vamos a ahorrar, bajando los megasueldos a 3.000 dólares, vayan sumando, ahí está la plata para devolverle al pueblo ecuatoriano. Gracias, candidato Gutiérrez. Candidato Larrea, usted habla de la repotenciación del sistema de seguridad social en el país a través del fomento de la autonomía del IES. ¿Qué va a pasar con la asignación a cada una de las direcciones de los diferentes hospitales y también de las instituciones del BIES? ¿Esto corresponderá a devolver favores políticos o no será su caso? Absurdo. Eso es parte de la corruptela de nuestro país. El reparto, la troncha y el robo de los recursos públicos. Hay que tener una administración eficiente, centralizada. No puede ser posible que cada hospital compre lo que quiera, como quiera y al precio que le dé la gana. Tiene que haber una contratación pública transparente. Para eso es necesario, además, reformar la ley de contratación pública por una ley anticorrupción. Pero sin duda alguna, los hospitales tienen que ser administrados con eficiencia, eficacia. Las adquisiciones tienen que ser transparentes y públicas y no secreto de Estado. Los hospitales tienen que ser manejados con criterio especializado y médico y no la barbaridad que tenemos ahora de gerentes de hospitales que no tienen idea del sistema de salud ni de cómo funciona un hospital. Hay que hacer una reforma profunda de la seguridad social, pero además el Estado tiene que pagarle la deuda a la seguridad social. Nosotros proponemos... Vamos a continuar. Gracias, candidato Larrea. Culminó su tiempo con el candidato Hervas. Usted hablaba hace un momento de la vacunación, la importancia de no solo tener al sector estatal tras esta disposición, sino también involucrar al sector privado. Se habla mucho de que el sector privado entonces pondría los precios que sea y esto generaría que el que tiene dinero sí opta por vacunarse. ¿Cuál es su reflexión al respecto con eso, para involucrar estos dos sectores? Bueno, claramente la salud es un ejemplo de cómo los políticos tradicionales nos están robando el país con tanta corrupción, inclusive en época de pandemia. Pero en relación a las vacunas, el Estado tiene que traerlas, el Estado tiene que asegurar las vacunas a la población ecuatoriana y generar esa posibilidad. Muchos ecuatorianos no tienen los recursos económicos para comer el día de mañana, menos aún para pagarse una vacuna. Aquí lo que hablamos es que la empresa privada también lo pueda traer y como debe ser la salud, un esquema de solidaridad. Por cada 100 vacunas que traiga la empresa privada, 10 para el Estado, pero el Estado asegurando justamente la vacunación de los ecuatorianos y de la población que no tiene los recursos económicos para hacerlo. Tenemos que tener un país que ya sea de las oportunidades a nuestro país, a los ciudadanos que lo necesitan. Evitemos un incendio social en nuestro Ecuador. Nuestros 8 participantes han desarrollado sus propuestas en torno al segundo eje temático, educación, salud y grupos vulnerables, a través de una ronda de repreguntas. Cada uno ha planteado sus propuestas que ahora, en este minuto siguiente que cada uno tendrá, serán cuestionadas mediante un contraste de planteamientos programáticos. Quiero ver si hay contraste, por ejemplo, en el candidato Guillermo Lasso, con quien voy a empezar. Pan y látigo. 2 palabras que han sido mencionadas por el candidato Gutiérrez para cambiar el sistema educativo. ¿Usted está de acuerdo con estas palabras?
Bueno, yo creo que son palabras simbólicas que dicen lucha contra la corrupción y justicia social para atender a los que más lo necesitan. Yo quiero decirle, ecuatorianos, que en este momento mi equipo de trabajo está publicando en mis redes sociales los lineamientos fundamentales de mi programa de gobierno en materia de educación, en materia de salud y en materia de grupos vulnerables. Pero les quiero decir, finalmente, ecuatorianos, el próximo 7 de febrero hay que escoger entre aquellos que pretenden con ideas del pasado desdolarizar el Ecuador para llevarnos por el camino de la miseria de los hermanos venezolanos, y aquellos que damos certeza y seguridad de un manejo ordenado de la economía, trayendo inversión, generando empleo, fortaleciendo la dolarización y garantizando la estabilidad en la economía ecuatoriana. Queridos ecuatorianos, estamos en manos de ustedes, en manos de Dios, a quien le pido que bendiga al Ecuador y a la familia de Ecuador. Gracias, candidato Lasso. Candidato Montúfar, su minuto para replicar algunas de las propuestas escuchadas o profundizar la suya. Su minuto. La desnutrición infantil no se combate cambiando la ley de educación superior, como dijo hace un momento un candidato. Nosotros vamos a trabajar en fortalecer un sistema descentralizado de protección y cuidado social. Y vamos a atacar la desnutrición infantil con un enfoque multisectorial, con nutrición, con saneamiento ambiental y agua potable, con educación. Vamos también a combatir la pobreza con un bono de desarrollo humano que esté vinculando al crédito. El microcrédito será la base para el combate de la pobreza y también para la generación de empleo. Vamos a trabajar para erradicar y prevenir la violencia en el Ecuador. En el Ecuador, 118 mujeres fueron asesinadas en el año 2020, muchos de ellos personas transgénero. Vamos a desinstitucionalizar la homofobia y la transfobia en el Ecuador. Y vamos también a trabajar con los ecuatorianos que viven fuera del país. Turno de la candidata Peña. Tengo una inquietud, candidato. Usted formó parte de la Revolución Ciudadana y también de Alianza País, del presidente Moreno. ¿Qué le aparta ahora de ellos y de los candidatos de ellos? Bien, tenemos un plan de trabajo que representa no a personas. Aclarado varias veces que no me debo a ninguno de dos personajes. Me parece que la insistencia radica en que quieren creer que una persona, una mujer, requiere una figura masculina atrás. Jimena Peña es la candidata de las mujeres, la candidata de los migrantes y se debe a su pueblo. No responde a ningún caudillo ni es la continuidad de este mal gobierno. Pero me gustaría comentar sobre el embarazo adolescente. Qué bueno que más candidatos hayan incorporado los temas de mujeres. En el Ecuador, casi 50,000 niñas se embarazan y esto hace que trunquen su futuro. Vamos a invertir 50 millones en embarazo adolescente para ahorrarnos más de 270 millones en costo de oportunidad. Estoy en desacuerdo con la idea de que se privatice la vacuna. La vacuna debe ser universal y gratuita y tengan mi compromiso para aquello. Gracias, candidata Peña. Candidato Almeida, lo que usted tiene que decir en este siguiente minuto relacionado a la propuesta de educación y salud también. Su minuto. Es cierto que estamos enfrentando en este momento un reto muy grande para el Ecuador y este reto tiene que ver con una aplicación de medidas prácticas más que doctrinarias o teológicas, académicas, tiene que atender a la practicidad. Me preocupa con muchísima atención lo que muchos de los compañeros en esta noche han dicho. Privatización de la salud, que en gobiernos anteriores se han hecho las cosas adecuadamente, que se van a bajar intereses. Cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, no lo hicieron. Yo creo que en este momento nosotros tenemos que educarnos para poder entender que hay una nueva oportunidad de hacer las cosas con reformas que son estructurales, con reformas que son claras, con reformas que son prácticas. Yendo allá, entenderemos nosotros que el objetivo de la nación es obtener la paz social. No estoy de acuerdo con que se desatiendan los problemas de salud pública, tal como el embarazo infantil de niñas. Claro que sí, pero el Estado tiene que propender. Por eso digo que se tienen que aplicar políticas claras, políticas públicas y políticas eficaces. Candidato Freire, su turno. Usted es uno de los aspirantes más jóvenes que vemos en este panel, tiene 48 años. A juzgar por lo que ha escuchado, ¿quién es el candidato de espíritu más joven de los presentes? Yo le agradezco mucho por eso de tan joven. Quisiera sentirme tan joven como me han dicho en la última semana que me veo. De hecho, más bien viendo de cerca la política, creo que me he envejecido bastante durante estas semanas. Yo quiero contestar un poco las posiciones de la candidata Peña.
Me parece que no es posible pensar que tener un propedéutico eficaz nos ayuda a mejorar el sistema educativo. Lo que necesitamos es un nuevo bachillerato con habilidades técnicas para los jóvenes. Y sí, quiero aclarar también que nuestra propuesta de salud no es privatización, es operación privada. Y la diferencia es sensible porque no implica la transferencia de activos del Estado, no implica la transferencia de activos del IES. Lo que implica es la contratación de profesionales alejados de los políticos a cargo de hacer que el servicio primero privilegie el servicio a las personas y después el cobro de los mismos. Gracias, candidato Freire. Candidato Gutiérrez, ¿por qué nuevamente quiere llegar a Carondelet? Porque ecuatorianos hoy más que nunca, dada la gravísima crisis en la que el Ecuador se cae a pedazos, se necesita un presidente honrado que no robe ni deje robar a sus ministros y a sus altos funcionarios. Cuando no se roba, el presupuesto alcanza para todo, como en mi gobierno, que recibió un país en crisis con 2 meses impagos del sector público y entregó un país boyante con los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. Hoy más que nunca se requiere un presidente patriota que ame al pueblo y que demuestre con resultados, como yo lo hice en mi primer gobierno. Un presidente con experiencia que nos saque de la crisis económica, social y fundamentalmente ética. Porque si esto no lo hacemos, el Ecuador se puede convertir en otra Venezuela. Yo ya lo hice en mi primer gobierno y ahora con mayor experiencia, con su apoyo, con la bendición de Dios, y corrigiendo errores, mi compromiso es hacer las cosas mucho mejor que la primera vez. Candidato Larrea, su turno. En el tema de salud, de educación, de grupos vulnerables, si tuviera que escoger a uno de los participantes de esta noche como colaborador en su gobierno en esta área, de las respuestas que he escuchado, ¿a quién escogería? No, yo creo que lo que hay que hacer en el país es buscar un gran acuerdo nacional. No se trata de buscar una persona, ni mucho menos. Se trata de impulsar tesis, propuestas. La salud es un derecho. Si es que las teorías noveleras se hubieran impuesto en el mundo, la pandemia hubiera causado muchos más muertos de lo que ha causado. Hay que defender ese derecho como una conquista histórica de la humanidad. La educación tiene que ser una educación técnica en nuestro país. No es posible que tengamos más de 100.000 productores de banano y ni un solo colegio técnico en banano, en café, en cacao, en flores, en productos del mar, en acuacultura y desde luego en industria, en artesanía. La educación requiere un cambio. Educación y bachillerato técnico adaptado a la realidad productiva, cultural y ambiental de cada uno de los cantones del país para que sea un instrumento de desarrollo. Gracias, candidato Larrea. Candidato Herbas, observa que hay coincidencias dentro de algunas de las propuestas esbozadas de esta noche con las suyas o están muy distantes a su plan de gobierno que quizás se podría, de llegar a Carondelet, no incluirlas. Bueno, me encanta que en algunas haya coincidencias porque ya es hora que tengamos un gobierno que sí pueda ver en la unidad. Este 7 de febrero nos estamos jugando el país y tenemos que ya construirlo en función de ya no tanta confrontación y división de los políticos tradicionales. Yo veo un Ecuador productivo, un país de oportunidades en donde las mujeres, miles, puedan ser emprendedoras y sin violencia de género, en donde los jóvenes puedan estudiar lo que quieran y desarrollen sus sueños, en donde hay educación de calidad y que permita justamente que haya conectividad en nuestro país, en donde haya una salud integral y digna para todos los ecuatorianos. Yo agradezco a quienes han formado parte de esta campaña diferente. Este 7 de febrero tenemos una gran responsabilidad de recuperar el Ecuador de valores, de oportunidades y de trabajo que lo somos los ecuatorianos. Gracias, señor Herbas. Nuestros primeros 8 invitados han podido explicarles al país, con sus palabras, con sus expresiones, con sus ideas, cuáles van a ser los ejes de trabajo en materia de economía y empleo, que fue nuestro primer eje, así también como de educación, salud y grupos vulnerables. Vamos a agradecer a esta hora la participación de todos ellos. Nos preparamos inmediatamente para recibir a la segunda ronda de candidatos, 8 nuevos aspirantes a Carondelet. Pero antes vamos a una segunda pausa de programación Ecuador Debate 2021 y también para observar los perfiles de los 16 candidatos. Sigue en sintonía.